Bendita sea la presencia del Todopoderoso en este nuevo amanecer. Como el rocío que desciende del cielo para refrescar la tierra sedienta, así tu gracia, oh Dios, desciende sobre nuestras almas cansadas para renovar nuestras fuerzas. En este momento sagrado donde la luz vence a las tinieblas, proclamamos la verdad eterna que sostiene toda fe cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, reconocemos que llegamos a ti no con nuestras propias fuerzas, sino reconociendo nuestra total dependencia de tu poder. Muchas veces despertamos sintiendo el peso de las responsabilidades, la carga de los problemas sin resolver, la presión de decisiones que debemos tomar. Pero hoy elegimos comenzar este día no con ansiedad, sino con la certeza absoluta de que en Cristo somos capaces de enfrentar cualquier desafío. Señor Jesús, tú que conociste la fragilidad humana al caminar entre nosotros, entiendes perfectamente nuestras limitaciones. Sabes lo que significa sentir cansancio, experimentar dolor, enfrentar oposición, pero también conoces el poder ilimitado del Padre que habita en ti y que ahora habita en nosotros por tu Espíritu Santo. Como escribió el apóstol Pablo desde la prisión romana, no por comodidad sino en medio de la adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no nacieron de un momento de euforia, sino de la experiencia profunda de quien había aprendido a depender completamente del poder divino en las circunstancias más difíciles. Espíritu Santo, imparte esta misma revelación en nuestros corazones, que comprendamos que la frase «todo lo puedo» no es arrogancia humana, sino humildad divina que reconoce que nuestra capacidad no tiene límites cuando está conectada con la fuente infinita de poder celestial. Escribe en los comentarios: Cristo es mi fortaleza inquebrantable y activa poder sobrenatural en tu día. Padre eterno, hoy venimos ante ti reconociendo la paradoja hermosa de nuestra fe, que en nuestra debilidad se manifiesta tu poder, que en nuestra insuficiencia brilla tu suficiencia, que en nuestras limitaciones humanas se revela tu capacidad infinita. No venimos pretendiendo ser fuertes por nosotros mismos, sino confesando con humildad que necesitamos el poder que solo viene de lo alto. Señor, ¿cuántas veces hemos intentado enfrentar los desafíos de la vida confiando únicamente en nuestras propias fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestra educación, en nuestros recursos materiales? ¿Y cuántas veces hemos descubierto que, por más que nos esforcemos, hay batallas que no podemos ganar con armas meramente humanas? Hay montañas que no podemos mover con nuestras propias manos. Como el apóstol Pablo aprendió en su propia experiencia, cuando clamó 3 veces para que fuera quitado el aguijón en su carne, y tú le respondiste: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así nosotros también aprendemos que no es en nuestros momentos de fortaleza aparente donde más te glorificamos, sino en aquellos instantes donde reconocemos nuestra total dependencia de ti. Padre Celestial, cuando Pablo escribió «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no estaba hablando desde una posición de comodidad o abundancia. Estaba escribiendo desde prisión. Había experimentado naufragios, había sido azotado, había pasado hambre y frío. Conocía tanto la abundancia como la necesidad, tanto el favor como la persecución. Y desde esa experiencia integral de la vida humana, podía declarar con absoluta certeza que en Cristo no hay circunstancia que pueda vencernos. Espíritu Santo, graba esta verdad en lo profundo de nuestros corazones, que nuestra fortaleza no fluctúa según nuestras circunstancias externas, sino que permanece constante porque está fundamentada en el carácter inmutable de Cristo que vive en nosotros. Comenta: «Mi poder viene de Cristo, no de mis circunstancias», y declara estabilidad espiritual. Señor Todopoderoso, hoy aplicamos esta verdad poderosa de Filipenses capítulo 4, versículo 13, a cada área específica de nuestras vidas donde necesitamos experimentar tu fortaleza sobrenatural. Cuando enfrentamos problemas de salud que los médicos no pueden resolver completamente, declaramos: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», sabiendo que tu poder sanador trasciende cualquier diagnóstico médico. Padre Celestial,
cuando nuestras finanzas parecen insuficientes para cubrir las necesidades básicas, cuando las deudas se acumulan y las oportunidades de trabajo escasean, no nos rendimos al desaliento. En lugar de eso, proclamamos con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, confiando en que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor fiel que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor Jesús, cuando las relaciones familiares se tensan, cuando los hijos se alejan del camino de la fe, cuando los matrimonios atraviesan crisis que parecen irreconciliables, aplicamos esta promesa divina: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar repetidamente, de interceder persistentemente hasta ver la restauración familiar. En el ámbito laboral, cuando enfrentamos jefes injustos, competencia desleal, ambientes tóxicos de trabajo, o cuando emprendemos nuevos negocios que requieren sabiduría y favor divino, esta verdad nos sostiene. No dependemos únicamente de nuestras habilidades profesionales, sino del poder de Cristo que nos capacita para prosperar en todo lo que emprendemos. Espíritu Santo, cuando las batallas se libran en el campo de la mente, cuando pensamientos de ansiedad, depresión o temor intentan establecer fortalezas en nuestros pensamientos, aplicamos esta escritura como espada espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de renovar nuestras mentes, de pensar pensamientos de vida y no de muerte, de esperanza y no de desesperanza. Escribe en los comentarios: aplico el poder de Cristo en cada área de mi vida y activa fortaleza integral. Dios de transformación mental, tú que dijiste: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para vencer todo obstáculo mental y emocional que haya limitado nuestro crecimiento espiritual. Reconocemos que muchas de las batallas más difíciles se libran no en el mundo exterior, sino en el territorio de nuestros pensamientos y emociones. Padre Celestial, cuando las voces del pasado susurran: no eres capaz, ya es demasiado tarde, nunca lo lograrás, aplicamos el poder de Filipenses 4:13 como espada que corta toda mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que tenemos la capacidad divina de reprogramar patrones mentales destructivos que han operado por años en nuestras vidas. Señor Jesús, tú conoces las heridas emocionales que aún sangran en secreto, los traumas de la infancia que se convirtieron en fortalezas de limitación, los miedos irracionales que nos paralizan cuando debemos tomar decisiones importantes. Hoy declaramos que en tu nombre tenemos autoridad para sanar esas heridas, para cerrar esas puertas del pasado, para caminar en libertad emocional. Cuando la ansiedad intenta robar nuestro sueño, cuando la depresión susurra que no hay esperanza, cuando el pánico ataca nuestro sistema nervioso, no nos rendimos a estos estados emocionales. En lugar de eso, activamos la verdad de tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluyendo la capacidad de experimentar paz en medio de la tormenta emocional. Espíritu Santo, fortalece nuestras mentes para pensar pensamientos de vida, que podamos meditar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Cuando pensamientos destructivos traten de establecerse en nuestras mentes, que tengamos la fortaleza de Cristo para rechazarlos y reemplazarlos con pensamientos que reflejen el carácter de Dios. Comenta: Cristo renueva mi mente y sana mis emociones, y declara transformación mental. Señor de justicia, tú que sufriste persecución siendo inocente, que fuiste incomprendido por aquellos a quienes viniste a salvar, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para enfrentar toda oposición que pueda surgir por causa de nuestra fe. Reconocemos que en este mundo tendremos aflicción, pero nos has asegurado que podemos tener confianza porque tú has vencido al mundo. Padre Celestial, cuando enfrentamos críticas injustas por mantener nuestros principios cristianos, cuando somos excluidos de círculos sociales por no comprometer nuestros valores, cuando perdemos oportunidades laborales por no transigir con prácticas deshonestas,
Aplicamos la fortaleza de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de mantenernos firmes en la verdad, aunque el costo parezca alto. Señor Jesús, tú prometiste que seríamos bienaventurados cuando nos vituperaran, nos persiguieran y dijeran toda clase de mal contra nosotros por causa tuya. Hoy pedimos esa fortaleza sobrenatural para responder con amor cuando nos atacan con odio, para bendecir cuando nos maldicen, para orar por quienes nos persiguen y nos calumnian, cuando nuestra fe es puesta a prueba en ambientes hostiles, cuando debemos defender nuestras creencias ante intelectuales que se burlan del Evangelio, cuando familiares y amigos nos rechazan por seguir a Cristo. Recordamos que el mismo poder que sostuvo a los mártires a través de los siglos está disponible para nosotros hoy. No estamos solos en esta batalla. Espíritu Santo, imparte en nosotros la valentía de los apóstoles que, después de ser azotados, salían del concilio gozándose de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Que tengamos esa misma perspectiva eterna que nos permite ver la persecución como oportunidad para glorificar a Dios y como confirmación de que verdaderamente pertenecemos a Él. Escribe en los comentarios: tengo fortaleza para enfrentar toda oposición por Cristo, y activa valentía divina. Señor de propósito eterno, tú que nos predestinaste para ser conformes a la imagen de tu Hijo, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para cumplir cada llamado y propósito que has depositado en nuestros corazones. Reconocemos que no fuimos salvos solamente para ir al cielo, sino para ser instrumentos de tu gloria en esta tierra, portadores de tu luz en medio de las tinieblas. Padre Celestial, cuando sientes el peso de la responsabilidad ministerial, cuando el llamado a servir parece más grande que nuestras capacidades naturales, aplicamos la promesa de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de predicar con unción aunque nos sintamos inadecuados, de consolar a otros aunque nosotros mismos necesitemos consolación, de dar esperanza cuando nuestras propias circunstancias son desafiantes. Señor Jesús, tú llamaste a pescadores simples para que fueran pescadores de hombres, a un perseguidor de cristianos para que se convirtiera en el mayor evangelista de la historia, a una mujer samaritana con pasado cuestionable para que fuera la primera misionera interracial. Esto nos enseña que tu fortaleza no depende de nuestras calificaciones humanas, sino de nuestra disponibilidad para ser usados por ti. Cuando el desaliento nos susurra que no estamos haciendo suficiente impacto, cuando los resultados ministeriales no son visibles inmediatamente, cuando la oposición viene incluso desde dentro de la iglesia, recordamos que Pablo también enfrentó estos desafíos. Su fortaleza no venía de ver multitudes convertirse cada día, sino de la certeza de que Cristo lo capacitaba para cada situación. Espíritu Santo, unge nuestras palabras cuando hablamos en tu nombre. Que no dependamos de elocuencia humana, sino del poder de Dios que se manifiesta a través de vasos de barro. Fortalécenos para perseverar en oración intercesora, en evangelización personal, en discipulado paciente, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comenta: Cristo me capacita para cumplir su propósito en mi vida, y activa unción ministerial. Libertador divino, tú que viniste a deshacer las obras del diablo y a proclamar libertad a los cautivos, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para vencer toda adicción, todo hábito destructivo, toda esclavitud que haya intentado dominar nuestras vidas. Reconocemos que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, y tu Espíritu mora en nosotros con poder transformador. Padre Celestial, cuando enfrentamos la lucha contra patrones de comportamiento que sabemos que nos dañan, pero que parecen más fuertes que nuestra voluntad, aplicamos la verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye la capacidad de decir no a lo que nos destruye y sí a lo que nos edifica, no por fuerza de voluntad humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú conoces las raíces profundas de las adicciones.
los vacíos emocionales que intentamos llenar con sustancias o comportamientos, los dolores del alma que tratamos de anestesiar con placeres temporales, las heridas sin sanar que nos impulsan hacia escapes destructivos. Hoy declaramos que tú eres suficiente para llenar todo vacío, para sanar todo dolor, para restaurar toda área quebrantada, cuando la tentación golpea con fuerza, cuando el deseo por lo que nos hace daño parece irresistible, cuando caemos y nos levantamos una y otra vez. No nos condenamos, sino que aplicamos tu gracia. Pablo también luchó con el aguijón en la carne y encontró que tu gracia era suficiente, que tu poder se perfeccionaba en su debilidad. Espíritu Santo, fortalece nuestra voluntad con poder divino, que encontremos en la oración, en la adoración, en la comunión contigo, la satisfacción que antes buscábamos en lugares equivocados. Renueva nuestros deseos, transforma nuestros apetitos, realinea nuestras pasiones con tu voluntad perfecta. En Cristo tenemos poder para caminar en libertad genuina. Escribe en los comentarios: Cristo me libera de toda esclavitud y adicción, y declara libertad total. Padre de familias, tú que estableciste el hogar como el primer altar donde se adora tu nombre, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para restaurar cada relación familiar que ha sido dañada por el tiempo, las heridas, los malentendidos o la distancia. Reconocemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye la capacidad sobrenatural de sanar vínculos rotos y reconstruir puentes que parecían destruidos para siempre. Señor Celestial, cuando las relaciones con nuestros padres llevan años marcadas por resentimientos, cuando los hijos se han alejado del camino de la fe y parece que nuestras oraciones no son escuchadas, cuando los matrimonios atraviesan crisis tan profundas que la separación parece la única salida, aplicamos tu promesa. En Cristo tenemos fortaleza para amar cuando no somos amados, para perdonar cuando no somos perdonados, para persistir cuando otros se rinden. Señor Jesús, tú que restauraste la relación entre el cielo y la tierra a través de la cruz, que reconciliaste al hombre con Dios pagando el precio más alto, nos das ejemplo de lo que significa luchar por las relaciones que importan. Tu fortaleza nos capacita para dar el primer paso hacia la reconciliación, aun cuando nuestro orgullo nos dice que el otro debería hacerlo primero. Cuando las palabras duras han construido muros que parecen infranqueables, cuando años de silencio han creado distancias emocionales que duelen más que cualquier dolor físico, cuando los patrones generacionales de disfunción familiar se repiten como maldiciones ancestrales, declaramos que en Cristo tenemos poder para romper esos ciclos destructivos. Espíritu Santo, imparte sabiduría divina para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar con amor y cuándo cubrir con gracia. Fortalécenos para ser constructores de puentes, pacificadores que heredarán la tierra, instrumentos de tu paz en hogares que han conocido demasiada guerra. En Cristo podemos ser la generación que cambia la historia familiar. Comenta: Cristo restaura mi familia con su poder sanador y activa reconciliación familiar. Dios de consolación, tú que enjugas toda lágrima de nuestros ojos y que prometes que no habrá más muerte ni llanto, ni clamor, ni dolor, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para enfrentar las pérdidas que han marcado nuestros corazones con dolor profundo. Reconocemos que en este mundo experimentaremos separaciones temporales, pero en Cristo tenemos esperanza eterna que trasciende el valle de sombra de muerte. Padre Celestial, cuando la muerte arrebata seres queridos dejando vacíos que parecen imposibles de llenar, cuando las despedidas llegan sin aviso y nos dejan con palabras no dichas y abrazos no dados, aplicamos la fortaleza de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye la capacidad de atravesar el proceso del duelo con esperanza, de llorar nuestras pérdidas sin perder nuestra fe. Señor Jesús, tú mismo experimentaste la pérdida cuando Lázaro murió, y las Escrituras registran que lloraste. Esto nos enseña que el dolor por la pérdida no es falta de fe, sino expresión natural del amor. Tu fortaleza no nos hace insensibles al dolor, sino que nos capacita para procesarlo de manera saludable.
encontrando consuelo en las promesas eternas, cuando perdemos trabajos que representaban no solo ingresos sino identidad, cuando proyectos en los que invertimos años de esfuerzo se desmoronan, cuando sueños que alimentamos por décadas se hacen pedazos, tu fortaleza nos sostiene. En Cristo aprendemos que las pérdidas temporales pueden ser preparación para ganancias eternas que ni siquiera habíamos imaginado. Espíritu Santo, sé nuestro consolador en los momentos de soledad más profunda, cuando el silencio de la casa nos recuerda ausencias dolorosas, cuando fechas especiales avivan memorias que duelen, cuando pareciera que el dolor nunca terminará. Recuérdanos que en Cristo tenemos fortaleza para honrar a quienes partieron viviendo vidas que los honren y glorifiquen a Dios. Escribe en los comentarios: en Cristo encuentro consuelo en medio del dolor y recibe fortaleza consoladora. Gran médico de médicos, tú que dijiste: yo soy Jehová tu sanador. Hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para enfrentar toda enfermedad, dolencia y desafío de salud que pueda amenazar nuestro bienestar físico. Reconocemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de caminar con fe aun cuando el cuerpo experimenta debilidad, de mantener esperanza cuando los diagnósticos médicos parecen desalentadores. Padre Celestial, cuando recibimos noticias médicas que alteran completamente nuestros planes de vida, cuando tratamientos largos y costosos drenan no solo nuestros recursos, sino también nuestra energía emocional, cuando el dolor crónico se convierte en compañero no deseado que afecta cada aspecto de nuestra existencia, aplicamos tu promesa. En Cristo tenemos fortaleza para enfrentar la enfermedad sin perder la esperanza, para luchar por la sanidad sin caer en desesperación. Señor Jesús, tú que caminaste entre los enfermos sanando toda enfermedad y dolencia, que tuviste compasión de las multitudes porque las veías como ovejas sin pastor, conoces íntimamente nuestras luchas físicas. Tu fortaleza no siempre se manifiesta en sanidad instantánea, pero sí nos capacita para glorificar tu nombre, tanto en la enfermedad como en la salud. Cuando los efectos secundarios de medicamentos alteran nuestro estado de ánimo, cuando la incertidumbre sobre el futuro genera ansiedad, cuando familiares y amigos no saben cómo ayudar y nosotros no sabemos cómo explicar lo que sentimos, tu fortaleza nos sostiene. Como Pablo aprendió con su aguijón en la carne, a veces la gracia se manifiesta más poderosamente en la debilidad que en la fuerza aparente. Espíritu Santo, fortalece nuestros cuerpos desde adentro hacia afuera, que cada célula reciba vida divina, que cada órgano funcione según tu diseño perfecto, que cada sistema corporal opere en armonía celestial. Y si la sanidad completa no llega en esta tierra, danos fortaleza para ser testimonios vivientes de que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Comenta: Cristo me da fortaleza en enfermedad y en salud, y activa poder sanador. Señor de sabiduría infinita, tú que conoces el fin desde el principio, y cuyos pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para tomar decisiones difíciles cuando el camino no está claro, cuando múltiples opciones se presentan ante nosotros y cada una tiene consecuencias significativas. Reconocemos que en Cristo tenemos acceso a sabiduría celestial que trasciende la lógica humana limitada. Padre Celestial, cuando debemos elegir entre oportunidades laborales que cambiarán el rumbo de nuestras carreras, cuando enfrentamos decisiones financieras que afectarán el futuro de nuestras familias, cuando se nos presenta la posibilidad de mudarnos a otra ciudad o país sin garantías claras de éxito, aplicamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye la capacidad de tomar decisiones con fe, confiando en que tú dirigirás nuestros pasos, aun cuando no podamos ver todo el panorama. Señor Jesús, tú enfrentaste la decisión más difícil de la historia humana en el huerto de Getsemaní, cuando el peso de los pecados del mundo se presentó ante ti como copa amarga que debías beber. Tu oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya, nos enseña que la fortaleza divina se manifiesta cuando alineamos nuestras decisiones con la voluntad del Padre,
aun cuando eso requiera sacrificio personal. Cuando padres deben tomar decisiones médicas complejas para hijos enfermos. Cuando líderes deben elegir entre popularidad y principios. Cuando jóvenes deben decidir qué carrera estudiar sin tener todas las respuestas claras. Tu fortaleza nos sostiene. No necesitamos tener toda la información para tomar decisiones sabias. Necesitamos tener fe en el Dios que sí tiene toda la información. Espíritu Santo, imparte discernimiento sobrenatural en momentos de incertidumbre, que podamos distinguir entre la voz de Dios, la voz del mundo y la voz del enemigo. Fortalécenos para seguir tu dirección, aun cuando otros no entiendan nuestras decisiones, aun cuando el camino de obediencia parezca más difícil que el camino de conveniencia. Escribe en los comentarios: Cristo me da sabiduría para decisiones difíciles, y recibe discernimiento divino. Dios de amor sacrificial, tú que diste a tu Hijo unigénito para salvación del mundo, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para servir a otros con el mismo amor desinteresado que tú nos has mostrado. Reconocemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad sobrenatural de amar cuando no somos amados, de dar cuando no tenemos abundancia, de servir cuando estamos cansados de nuestras propias cargas. Padre Celestial, cuando vemos necesidades abrumadoras a nuestro alrededor, familias sin hogar, ancianos abandonados, niños huérfanos, enfermos sin recursos para tratamiento, y sentimos que nuestros recursos son insignificantes ante la magnitud del sufrimiento humano, tu fortaleza nos recuerda que no se trata del tamaño de nuestra ofrenda, sino de la sinceridad de nuestro corazón. En Cristo podemos hacer la diferencia. Un acto de amor a la vez. Señor Jesús, tú que lavaste los pies de tus discípulos siendo el Maestro, que sanaste leprosos siendo puro, que comiste con pecadores siendo santo, nos enseñas que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de servir. Tu fortaleza nos capacita para bajar de nuestros pedestales de comodidad y tocar vidas que necesitan el amor tangible de Dios. Cuando servir a otros requiere sacrificio personal, tiempo que preferiríamos usar para descanso, dinero que podríamos gastar en nuestros deseos, energía emocional cuando nuestros propios tanques están vacíos, aplicamos esta promesa. En Cristo tenemos fortaleza para ser canales de bendición, aun cuando nosotros mismos necesitamos ser bendecidos. Espíritu Santo, multiplica nuestros recursos como Jesús multiplicó los panes y los peces. Que nuestras pequeñas ofrendas de servicio se conviertan en banquetes de esperanza para almas hambrientas. Fortalécenos para ver en cada persona necesitada el rostro de Cristo, para servir no por obligación religiosa sino por amor genuino, que fluye de corazones transformados por tu gracia. Comenta: Cristo me fortalece para servir con amor sacrificial, y activa corazón de siervo, Dios fiel en las estaciones secas, tú que permaneces constante cuando nuestras emociones fluctúan y nuestro fervor espiritual parece enfriarse. Hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para mantener la fe durante los tiempos de sequía espiritual. Reconocemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece incluye la capacidad de permanecer fieles aun cuando no sentimos tu presencia de manera tangible, aun cuando las oraciones parecen rebotar en el techo. Padre Celestial, cuando atravesamos valles espirituales donde la lectura bíblica se siente mecánica, donde la adoración no genera las emociones de antes, donde los sermones no impactan nuestros corazones como solían hacerlo, tu fortaleza nos sostiene. Aprendemos que la fe madura no depende de experiencias emocionales constantes, sino de convicciones profundas que trascienden los sentimientos cambiantes. Señor Jesús, tú experimentaste el silencio del Padre en la cruz cuando clamaste: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, aún en esa aparente ausencia divina, mantuviste tu confianza depositando tu espíritu en las manos del Padre. Tu ejemplo nos enseña que la fortaleza espiritual se manifiesta más poderosamente cuando seguimos creyendo a pesar de no sentir. Cuando otros parecen tener experiencias sobrenaturales constantes, mientras nosotros luchamos con dudas. Cuando ministros predican con pasión, mientras nosotros nos sentimos espiritualmente anestesiados.
cuando antiguos compañeros de fe parecen crecer mientras nosotros sentimos estancamiento. Tu fortaleza nos recuerda que cada creyente tiene temporadas diferentes y que las sequías pueden ser preparación para lluvias abundantes. Espíritu Santo, reaviva el fuego que parece haberse convertido en brasas. Que en los momentos de sequía aprendamos disciplinas espirituales más profundas. Que desarrollemos raíces que alcancen aguas subterráneas cuando las lluvias superficiales escasean. Fortalécenos para ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Escribe en los comentarios: Cristo me sostiene en sequías y avivamientos, y declara fidelidad constante. Dios de la carrera eterna, tú que prometiste corona de vida a quienes permanecen fieles hasta el fin, hoy clamamos por la fortaleza de Cristo para terminar bien la carrera que nos has encomendado. Reconocemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluye la capacidad de perseverar hasta el final, de mantener la fe cuando las fuerzas físicas declinen, de seguir sirviendo cuando otros se retiran por cansancio. Padre Celestial, cuando los años pasan y vemos que ya no tenemos la energía de la juventud, cuando las responsabilidades familiares y laborales nos han desgastado más de lo que esperábamos, cuando miramos hacia atrás y vemos errores que quisiéramos corregir pero ya no podemos, tu fortaleza nos recuerda que no se trata de la perfección del desempeño, sino de la sinceridad del corazón. Señor Jesús, tú pudiste decir al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es, porque habías completado la obra que el Padre te había dado que hicieras. Tu fortaleza nos capacita, no para hacer todo lo que otros esperan de nosotros, sino para cumplir específicamente aquello para lo cual fuimos llamados, sin compararnos con otros ni lamentarnos por caminos no tomados. Cuando vemos a cristianos más jóvenes con celo ardiente, mientras nosotros luchamos con la rutina, cuando pastores veteranos parecen haber perdido la pasión inicial, cuando matrimonios cristianos de décadas enfrentan crisis que ponen a prueba compromisos antiguos, tu fortaleza nos sostiene. La madurez espiritual no se mide por la intensidad emocional, sino por la consistencia del carácter. Espíritu Santo, prepáranos para el encuentro final contigo. Que podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fortalécenos para dejar legados de fe que inspiren a generaciones futuras, para ser ancianos que bendicen en lugar de amargarse, para terminar mejor de cómo comenzamos. Comenta: Cristo me da fortaleza para terminar bien mi carrera y sella perseverancia eterna. Padre eterno, al culminar esta oración poderosa basada en Filipenses capítulo 4, versículo 13, nuestros corazones rebosan de gratitud por la revelación transformadora que has depositado en nuestras almas. Hemos proclamado con fe inquebrantable que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y esta declaración ha sellado nuestros destinos con esperanza eterna. Señor Jesús, gracias porque esta promesa no es teoría teológica, sino realidad práctica que podemos aplicar en cada área de nuestras vidas. Desde las batallas más íntimas del corazón hasta los desafíos más públicos del liderazgo, desde las luchas de salud hasta las decisiones financieras, desde las crisis familiares hasta los llamados ministeriales. Tu fortaleza es suficiente para todo. Espíritu Santo, sella en nuestros corazones la convicción profunda de que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino victoriosos en Cristo. Cuando las memorias de esta oración se desvanezcan, que la verdad permanezca grabada en nuestros espíritus como marca indeleble de identidad celestial. Padre, al salir de este tiempo sagrado de comunión, llevamos contigo la certeza de que cada desafío que enfrentemos será oportunidad para experimentar tu fortaleza de maneras nuevas. No pedimos vida sin pruebas, sino fortaleza sobrenatural para cada prueba que permitas en nuestros caminos. Declaramos que este día será diferente porque comenzó con la revelación de quiénes somos en Cristo. No débiles tratando de ser fuertes, sino fuertes por la presencia del fuerte que mora en nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no es aspiración sino declaración.
no es meta sino realidad presente. Bendecimos a cada persona que se une a esta oración. Que experimenten manifestaciones tangibles de tu fortaleza en las próximas horas, que vean puertas abrirse, problemas resolverse, relaciones restaurarse, como confirmación de que tu poder opera en quienes creen. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Escribe en los comentarios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y proclama tu identidad victoriosa.